Hola amigos y bienvenidos a este cuarto episodio de Tomando un Café con Sandro, un espacio diseñado para compartir con músicos, artistas, gente muy interesante de diferentes partes del mundo. En esta oportunidad tengo el enorme orgullo de tener como invitado a un paisano mío, Rafael Longhi. Él es peruano y es arequipeño, él es músico, él es compositor y él se dedica a la historia. De hecho, en la docencia él es profesor de historia inca y tradiciones también de nuestra querida ciudad de Arequipa. Quería mandarte un saludo, Rafael, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, un fuerte abrazo desde Vancouver, Canadá. Quería preguntarte cómo están las cosas por allá, por nuestra bella ciudad de Arequipa. ¿Qué tal, mi estimado amigo Sandro? Realmente un gusto poder compartir contigo. Hace mucho tiempo que venimos frecuentando, charlando y ha surgido una hermosa amistad. Yo creo que por gran medida por esa empatía que tenemos, sobre todo en nuestras vocaciones, nuestras aficiones, como es la música, la gastronomía, la historia, la enología y todo ello. Así que para mí verdaderamente es un placer poder ser parte de estos encuentros maravillosos que tú sueles generar a través de un café. Y justamente aquí con un cafecito muy apropiado para estos momentos que se vive un regionalismo intenso, porque el arequipeño tiene esa peculiaridad de ser muy regionalista ¿no? Y Arequipa, me preguntas cómo está, bueno, se vive un ambiente de fiesta. Se vive un bonito ambiente y se apresta la ciudad, claro, con las restricciones que comporta esta coyuntura sanitaria, pero igual se apresta a de algún modo celebrar ese sentido identitario tan fuerte que se tiene en Arequipa. Bueno, Rafael, respetando tu vocación por la historia, quisiera ir en orden cronológico y saber cuáles fueron tus inicios en cuanto a la música, digamos, qué fue lo que te motivó y qué instrumento de repente fue el primer instrumento que te atrajo para aprender a tocarlo. Cuéntanos algunos detalles acerca de tus inicios y bueno, saber sobre todo eso, ¿no? Yo sé que has participado en algunas agrupaciones en Arequipa, como Brisa Andina, que más adelante te pediría que nos cuentes también acerca de esta agrupación. Mira, creo que cuando era muy, muy niño tengo la impresión de que tuve lo que se llamaría una nana, que me tenía pues a su cuidado, ¿no? Y ella me parece que escuchaba en la radio música andina, porque cuando más o menos a los 9 años empecé a buscar esta música ya conscientemente, yo ya tenía referenciadas muchas de las melodías de los grupos folclóricos de entonces, del boom boliviano. Estoy hablando de Carcas, Andina. Ya yo sabía que esas melodías ya las había escuchado antes, entonces yo calculo que fue por ahí, porque en casa no había prácticamente discos de esta música. Mis padres son puneños y claro, creo que por ahí también hay una carga genética muy fuerte que me llevó hacia la música andina, pero no habían discos de música andina, había de otros tipos de música que también fueron parte de mi formación. Pero en el momento que empecé a escuchar la música andina ya, digamos, conscientemente, esto más o menos es entre los 9 y 11 años, me interesó mucho este instrumento de aquí, que es la zampoña. En Puno mi madre me compró mi primera zampoña, quedé prendado del instrumento, del sonido, en fin. Bueno, en mi desconocimiento, ya saben, la zampoña tiene 2 hileras de tubos, yo pensaba que cada uno era un instrumento, o sea que pensaba que tenía 2 instrumentos. Cuando quise hacer melodías, entendí que no se podía hacer una melodía completa, así que
En el colegio tuvimos un profesor que se llamó Carlos Delgado, Colegio Internacional de aquí de Arequipa, y fue allí donde el profesor me dio la orientación como para que yo al oído vaya sacando melodías. Tengo un tío generoso, un tío Edgardo, que era además vecino, esposo de la hermana de mi mamá, que tenía bien invitarme a su casa cuando me compraba un disco para escucharlo, y él se sentaba a escucharlo conmigo, pero sí, bajé las primeras melodías al oído, y siempre inspirado en estos grandes grupos de la música latinoamericana como Inti Illimani, Carpa, Sabia Andina y todos los que creo que generacionalmente a todos nos han inspirado. Entonces así fue un poco el comienzo, con la zampoña, y ya luego la guitarra, que esto me atrapó un poco más tarde y que me permitió también un poco incursionar en lo que era la composición. Quisiera preguntarte acerca de Brisa Andina, tu primera agrupación. Sé que esta agrupación empezó como parte de un proyecto en el colegio donde tú estudiabas. Y bueno, quería preguntarte, que me cuentes qué significó para ti, en todo caso, participar en este grupo. Y sé que es una agrupación que también tuvo alguna trascendencia en Arequipa, en el medio artístico, en el medio musical. Incluso en algunas ocasiones creo que ganaron algunos premios. Y bueno, sería bonito que nos cuentes al respecto. ¿Qué te dejó también? ¿Cuál fue el aprendizaje de participar en esta agrupación? Brisa Andina, sí, definitivamente fue mi primer grupo, la primera experiencia de poder hacer música en público. Por eso resulta siempre maravilloso el recuerdo de nuestra presencia en Brisa. Este grupo se inició por iniciativa del profesor que te mencionaba antes, el profesor Carlos Delgado, en el Colegio Internacional. Había en realidad varios grupos que salieron como parte de un taller que el profesor organizó, y en muchos de estos grupos alternaban los hermanos Banda, Rafael Banda, Javier Banda, César Banda incluso. Ellos, músicos digamos naturales, por creo una cuestión familiar, fueron los que animaban y se volvían pues los protagonistas de estas agrupaciones siempre de corte folclórico. Al papá de uno de ellos lo tuve como profesor de matemáticas, más bien, ¿no? Como profesor, digamos, de reforzamiento en casa, y él, a ver los instrumentos que yo tenía para ir unas zampoñas en la casa, me animó a integrar el grupo, que justamente pasaba por una etapa de renovación y necesitaban nuevos integrantes, ya que los estudiantes que salían pues tenían que dejar pues el grupo una vez que salían del colegio. Entonces yo todavía estaba por ahí tercero de secundaria, tercero de media, como decimos, y me presentó a su hijo, ¿no? Bueno, pactó una cita con su hijo Rafa, con quien nos une desde entonces en más una entrañable amistad, porque él no solo ha sido mi amigo que me ha conducido en el mundo de la música, sino en la vida en general, ¿no? Un amigo muy, muy querido que actualmente vive en Noruega. Y empezamos a hacer música entonces dentro del ámbito del colegio, con algunas salidas fuera. Sí, el grupo ganó un trofeo bastante importante, por cuanto había pues una cantidad considerable de grupos folclóricos, incluso de gente un poco mayor. Y ahí estaba, ¿no? Sin desentonar, Brisa Andina alternaba con Sayari Yacta, con Muso Pillari, con Guaycopa, grupos de gente mayor ya. Tenía una característica que a mí me gustaba mucho, ¿no? Una rebeldía, un espíritu rebelde. Ponchos rojos y blue jean. Una cosa poco, quizás podría pensarse incongruente, pero una cosa que se veía muy bien en chicos que estaban pues entre los 14, 15 y 16 años. Yo los admiré antes de ser parte del grupo, admiraba este grupo, iba a sus presentaciones, realmente los admiraba muchísimo, y para mí fue un gran orgullo poder en un momento ser parte de ese grupo al que yo admiré tanto. Brisa Andina nace en las aulas del Colegio Internacional en base al entusiasmo del profesor Carlos Delgado y un grupo de alumnos interesados en la revaloración de los ritmos latinoamericanos. Entre los 18 y 22 años de edad. Vamos a presentarlos uno por uno para que ustedes los conozcan. Tenemos en primera instancia a Rafael Banda Ramos, primera voz y cuerdas. Enrique Cueva Gaitán, cuerdas. Marco Fernández Delgado, vientos.
Jorge Flores Salas, percusión. Y Rafael Lonqui Sarabia, nieto de un ilustre paisano nuestro, el señor Juan Sarabia. Seguidamente queremos ofrecerles un tema que hemos preparado juntando 3 taquiraris. En Arequipa siempre ha existido una influencia del folclore latinoamericano. Por los años 70, 80 aparecieron agrupaciones en Arequipa, en nuestro medio, como son Muso Gillari, Sayari Yacta, entre otras. Quisiera que nos comentes también cómo influenció esto, ¿no?, en el medio, y cómo nace toda esta movida, por así decir, del folclore en Arequipa especialmente. Y bueno, que nos comentes también acerca de tu agrupación Cumbre. Sé que tú formaste parte de esta agrupación, que hasta hoy me parece se mantienen activos de alguna forma. Cuéntanos también acerca de la agrupación Cumbre, de las etapas por las que pasaron, si se dedicaron 100% al folclore latinoamericano o también de alguna forma difundieron lo que es el folclore arequipeño. El movimiento cultural o la movida cultural musical en Arequipa es algo que siempre me ha gustado tratar de descifrar en cuanto a sus orígenes, porque me parece muy, muy interesante. Tengo la impresión de que todo esto de llevar esta música tradicional, ¿no?, que digamos que estuvo siempre a nivel doméstico o en, digamos, las fiestas populares, siempre hubo música, pero lo que nosotros hacemos como actividad cultural es de difusión en un escenario, ¿no? Entonces, eso, ¿cuándo nace? Pues tengo entendido que las primeras agrupaciones de ese formato, que se paraban frente a un escenario, que se colocaban, digamos, con ciertos elementos escénicos, o fueron las contemporáneas con los chalchaleros, teniendo como referencia concreta a los mismos chalchaleros que iban a la radio, que iban al teatro, que se ponían micrófonos, ¿no?, con la tecnología, obviamente con las limitaciones de la época, y que se presentaban para un público que no necesariamente estaba en una fiesta familiar, en un evento, digamos, de tipo costumbrista, sino que iban a ver y a escuchar a un grupo ejecutando música en un escenario. También, por esta influencia tal vez que tiene mucho que ver con el norte argentino, Salta, Jujuy, en fin, hubo paralelamente en Chile grupos que hacían lo propio, la música tradicional propiamente en un pueblo o en una fiesta, sino que también incursionaban en el escenario. Y ahí mucho tiene que ver la acción de, por ejemplo, Víctor Jara, ¿no?, que como actor supo transmitir elementos del arte escénico a la presentación musical, ¿no? Por ejemplo, si alguien hacía un solo, en algún momento los demás integrantes del grupo que estaban en fila, pues giraban un poco hacia él como para darle protagonismo en esa parte. Entonces son cuestiones totalmente escénicas, ¿no?, que Víctor Jara
supo contagiar a grupos como Quilapayún y etcétera. Entonces hubo todo un movimiento donde también estaba a la cabeza doña Violeta Parra, Patricio Mans, y ahí hay toda una movida, ¿no? Paralelamente en Bolivia, los Jairas, en la década de los 60 tempranos, también están llevando la música fuera del contexto de la fiesta tradicional y bueno, hacen conciertos, por ejemplo, para mineros en las minas. O sea, son verdaderos pioneros en una serie de aspectos que hoy se dan por sentados, ¿no? Pues bien, en Arequipa, que es parte de toda esta movida, pues también hubo lo propio, ¿no? Bajo la influencia de estos grupos norargentinos, más que nada de los chilenos, surgen grupos aquí que también hacen una propuesta en parte escénica como Sayariraca, Muso Quillari, y en fin, ¿no? Con incluso la incorporación de elementos de la técnica coral que no eran tradicionales de la música andina, ni mucho menos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, armonías de voces, para hacer zampoñas, armando armonías con una primera, una segunda quena, todos elementos que los fuimos incorporando de nuestros vecinos, que ya lo venían haciendo, también se dan en Arequipa, en grupos como los que te he mencionado, que diríamos, yo creo que corresponden a una primera generación, porque de ahí además viene otra tandada, vamos a llamarle así, otra generación de grupos que al influjo de estos grupos arequipeños, más los bolivianos que tuvieron, como sabemos, un gran boom musical, con gran repercusión en el Perú, entonces fuimos conformando agrupaciones que más o menos se encuadraban dentro de esa influencia, tales como, ya en un segundo momento podríamos hablar de Hombres Nuevos, de grupos como Brisa Andina, ¿no? Cumbre Andina, pero ya un poquito más llevados no solo a la influencia de lo chileno, ¿no? De lo argentino, de la nueva canción, sino también ya con un poco la influencia comercial de lo que fue la movida boliviana, ¿no? Con todo lo positivo que pudo haber dejado como influencia. Y dentro de esto se inscribe Cumbre, ¿no? Cumbre es un grupo que nace en la Universidad Católica Santa María, en la Facultad de Economía, con integrantes que no duraron mucho tiempo, digamos, pero de ahí permanecieron, sobre todo a que considero yo uno de los factores fundamentales, que es Álvaro Benavides, y que supo darle continuidad al grupo, contando con distintas temporadas, vamos a llamarle así. Es así que en algún momento ellos empiezan a hacer una mayor difusión, incorporando a integrantes como Emilio Mesa, José Málaga, que es muy importante porque él viene con una excelente formación musical, pero además con la inquietud de hacer música peruana, porque, vale, la verdad, es bien Sandín, todos estos grupos que te mencionaba, no hacíamos mucho música peruana, ¿no? Más hacíamos la chilena, boliviana sobre todo, y él viene a partir de cierto tiempo con la consigna de hacer música peruana, y también después vendría nuestra etapa de música arequipeña, ¿no? Que también se hacía muy poco. Nosotros grabamos un disco de música arequipeña en el año 97, cuando la mayoría de grupos de Arequipa no tocaban música arequipeña, curiosamente, lo habían hecho las generaciones anteriores, como Sayari Yact, etc., y como que se había olvidado. Entonces grabamos esta producción de música arequipeña y hay como una efervescencia nuevamente, un resurgimiento del cariño hacia la música arequipa, y hay varios grupos empiezan a retomar esta línea de hacer siempre música arequipeña, lo cual nos satisface mucho haber sido un poco los pioneros e incursionar nuevamente en esta música arequipeña. Cumbre es una hermandad, ¿no? Más que un grupo, todas las generaciones que han pasado ahora, ya no importa de cuál de ellas provengamos, cuando nos vamos, nos juntamos los que podemos, y como siempre tratamos de hacer siempre algo nuevo, alguna grabación nueva, alguna producción nueva, y alguna presentación por ahí, porque el grupo pasó la línea de ser un grupo y ahora es una familia, es una hermandad, es algo desde ese punto de vista indisoluble. Y bueno, Rafael, acerca de Cumbre te quería preguntar, sé que probablemente sea una pregunta difícil, pero me gustaría saber si es que hay alguna canción en especial de que represente de alguna forma tu trayectoria en la agrupación Cumbre. ¿Cuál sería esta canción y por qué motivos, por qué razón? Y bueno, poderla también compartir en algún video, algún material que nos puedas proveer. Sí, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque, bueno,
toda una vida con Cumbre, hay muchas canciones, pero pienso que sí, hay una canción que es de alguna forma un parteaguas, ¿no? O sea, establece un antes y un después. Y esta canción es un pedido que nos hizo en una circunstancia muy especial, un primo, era el cumpleaños de su mamá, de mi tía, la hermana de mi madre, y nos solicitó que hiciéramos con Cumbre un tema que su padre, que había fallecido poco antes, había siempre querido que hagamos con un grupo, y es un tema que se llama Recuerdos de Caluyo. Caluyo es una hacienda que ellos tenían, digamos que por parte de la herencia de la familia de mi tío. Esto es en Vilquechico, en Puno. Entonces es un lugar lleno de recuerdos, lleno de añoranza, sobre todo cuando, a consecuencia de las expropiaciones propias de la reforma agraria, perdieron esa hacienda, pues los desarraigaron de ese lugar tan mágico en el que se criaron mis primos desde chico y en que mi tía vivió desde muy jovencita, recién casada, en fin, un lugar de sus creencias, ¿no? De las creencias de todos nosotros. Entonces Caluyo les recordaba todo eso, el tema. La letra fue compuesta por el que vendría a ser el abuelo de mi primo, o sea, el papá de mi tío que había fallecido por ese entonces. Entonces esto hacía que el tema tenga así una carga muy especial, lo asumimos, nos metimos en la historia, trabajamos un video viendo las fotos de época, todo una producción salió, porque bueno, al final recuerdo que Caluyo terminó encabezando una producción homónima, y esa producción tuvo todo ese tinte en colores sepia, digamos, en cuanto al ambiente que tenía cada uno de los temas, ¿no? Entonces es una producción que tiene un hilo conductor, que tiene que ver con esa época, con la herencia familiar. De hecho, la carátula del disco presentaba fotos en blanco y negro de aquella época, fotos familiares, en fin. Creo que en ese caso Cumbre, podría decirte que casi sin pretenderlo, se terminó siendo uno de los pioneros dentro de los grupos locales en hacer un disco conceptual, ¿no? Porque había todo un concepto detrás encabezado por el tema Caluyo. Entonces Caluyo representa todo eso. Soñé con un claro bajo ese día de infinita pampa, cercada de cerros ondulando de belleza. Embriagaban nubes de su aroma, tierra mojada, de una casa y de un patio empedrado, cual visión atrapada en algún recodo del pasado. Y allí estabas tú, con tu espigada figura y tus manos grandes llenas de ternura. Ahí estabas tú, más que en ningún otro lado, inmortal y sublime, como el paisaje de este rincón huraño.
Para los amigos no peruanos, quería comentarles que yo vengo de la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú. La ciudad de Arequipa es considerada una de las más importantes por muchas razones. Y bueno, también está denominada como la Ciudad Blanca. Aprovechando, Rafael, tus conocimientos como historiador, quisiera preguntarte, de pronto nos pudieras ilustrar acerca de este término, esta denominación por la cual se le conoce a Arequipa, y que nos pudieras compartir algo de esta información. Y bueno, también comentar de repente acerca de la comida. Arequipa ostenta uno de los títulos a nivel nacional, el título por tener más de 194 diferentes platos. La gastronomía de Arequipa definitivamente es una de las mejores en Perú y por qué no decir en Sudamérica. Coméntanos también al respecto, si es que nos podrías hablar un poquito acerca de este tema, Rafael. Bueno, el tema de Arequipa, que es otro de los temas que también nos apasiona, pues sí, ciertamente, respecto a lo que fue la fundación de Arequipa, hoy históricamente está plenamente demostrado que fue en la Plaza Mayor. En un tiempo se hablaba de San Lázaro, pero eso ya ha quedado descartado con el hallazgo hace muchísimas décadas ya de la partida o el acta de fundación de Arequipa. Y bueno, el tema del nombre, ¿no? El rótulo que tiene Arequipa de Ciudad Blanca, sí, efectivamente tiene un doble significado. Uno vigente, completamente vigente por el hecho de que se le atribuye a este nombre al color del centro histórico debido a la presencia de la piedra volcánica que se utiliza en sus construcciones. Y de hecho, esta es la acepción más vigente. Pero hay que tener en cuenta que el término de Ciudad Blanca también se acuñó en tiempos en que la ciudad no era blanca. Durante el virreinato y bien entrada la república, la ciudad era de colores, mostraba una gran variedad de colores, tal como lo atestiguan algunos relatos, pero sobre todo también el examen de calados que se hace en los muros, se encuentran capas de pintura, muchas veces en algunos lugares, también cuestiones como por ejemplo ornamentación a manera de guirnaldas y de escenas interesantes, muchas escenas incluso profanas, en los interiores de las casas. Entonces, parece ser que ya hasta el siglo XX incluso se seguía pintando las casas, tanto interiores como exteriores, y recién a partir de ahí, digamos que los años 60, es que la ciudad empieza a lucir blanca. Luego como que se pone incluso, se impone, ¿no?, el dejar a la vista el sillar, o mejor dicho la inimbrita en este caso, porque hubo una moda en la arquitectura que proponía mostrar los elementos constitutivos de una construcción de forma natural, sin revestimiento, sin estuque. Entonces es increíblemente reciente el hecho de dejar una casona de color blanco, pero prendió tan fuerte la costumbre que cuando, por ejemplo, en el caso de la casona del Moral, que es una de las casonas históricas que tenemos en Arequipa, quiso implantarse de nuevo el color, quiso volverse a usar color, pues resulta que quienes estaban a cargo de la puesta en valor de la casa tenían un cierto temor, porque podía haber una reacción en contra de los arequipeños ortodoxos, digamos, ¿no?, conservadores, que podrían haber olvidado que esto no era tradicional, pero que ya se había hecho tradicional. La Casa del Moral fue la primera que se eligió pintar, con cierto recaudo, porque no se pintó el exterior, por ejemplo, pero el interior sí se pintó de los colores tradicionales, ocre y azul. Entonces, la ciudad no era blanca. ¿Y por qué entonces lo del nombre? Esto nos podría explicar un censo del año 1790, mandado a hacer por el intendente Álvarez y Jiménez, donde se ve que la ciudad de Arequipa tiene una población donde predominan los llamados españoles, un 60%, que seguramente tendrían, digamos, características que los asocian un poco a los peninsulares. Muchos de ellos seguramente eran peninsulares, pero muchos no, eran mestizos y eran lo que llamaríamos posteriormente criollos, pero que se definían a sí mismos y como orgullo españoles, porque claro, eran parte de los reinos de España, eran súbditos del rey, entonces con pleno derecho ellos se sentían y se llamaban españoles. Luego la población de nativos era bastante reducida, ¿no? Digamos que entre 5 o 6%, y mestizos una proporción parecida. Entonces,
Es una ciudad donde predominaban digamos que la gente de piel blanca, y quizás a eso debe su nombre. Pero hoy, con una ciudad tan variada, tan cosmopolita, y donde en estos tiempos el tema de razas se ha ido desvirtuando, y al final de cuentas nos hemos dado cuenta que científicamente digamos que las razas no existen. Entonces ya ese término de ciudad blanca, por la presencia de gente de piel blanca predominante, ya cayó totalmente en desuso, y creo que hoy es mucho más acertado decir que se debe a un aspecto cromático y arquitectónico. En cuanto a la gastronomía, efectivamente tenemos unas gastronomías más variadas. Alguna vez comparaba un libro de recetario, ¿no?, de gastronomía noruega, al que accedí gracias a unos amigos, y uno de arequipeña, ¿no? Solo el recetario, pues el libro de la arequipeña era, yo diría que el triple del recetario noruego, de todo un país a solo una región, de un país que ya de por sí, por su biodiversidad, por su, yo diría también espíritu conservador, tiene gran cantidad de variedad de recetas, preparaciones, ¿no? Arequipa, yo creo que debe esa variedad a varios factores. Uno es un nudo articulador de rutas de comercio e intercambio. Por ejemplo, en Arequipa siempre nunca faltan los quesos de paria, ¿no?, de las zonas altas, el charqui, la chalona, pero también el cochayuyo, también pescado, mariscos, camarones, cosas de la costa. Entonces es un punto de encuentro de diversas producciones que provienen de un amplio abanico de posibilidades, porque recordemos que nuestra geografía, predominantemente vertical, propone suelos variados, climas variados, de tal suerte que Arequipa justo se halla en el medio de una serie de rutas desde época de ancestral, en las que confluían productos tanto de la costa como de la sierra y los valles interandinos. Ese es otro factor. El carácter conservador del arequipeño también me parece que es un factor importante, porque busca mantener las recetas. A veces nos juega en contra, ¿no?, porque para los creadores de la cocina hoy en día, la innovación pues tiene sus anticuerpos, ¿no? Genera anticuerpos, porque muchos arequipeños dicen, bueno, si le has movido un ingrediente, esto ya no es lo que yo conozco. Y lo dicen de forma, digamos, peyorativa, ¿no? Sin embargo, gracias a que siempre hubo cambios y evoluciones, que tenemos una cocina variada. Y ahora un poco como que la gente está entendiendo un poco más eso. Entonces el carácter conservador sí, hasta cierto punto ayuda, porque ha ayudado a mantener recetas que no se pierdan en el tiempo. Lo mismo opera para la música y, en fin, otras manifestaciones. Entonces sí, es un factor a considerar. En cuanto a la identidad de la comida arequipeña, como toda manifestación cultural arequipeña, la gastronomía es fruto de la amalgama de aportes hispanos y aportes andinos. De tal suerte que podemos decir que el espíritu de nuestra cocina es el mestizaje, ¿no? La mezcla de lo andino y lo hispano, que ya se hace de manera inconsciente, que eso es muy importante, porque ya nadie está pensando esto es hispano, esto es andino, simplemente todo es nuestro. Son tan nuestras las mazorcas de maíz como las habas, al punto que muchos consideran que las habas es un producto de origen andino, cuando en realidad es del norte de España, de Marruecos, pero lo hemos hecho tan nuestro que consideramos que es nuestro desde ancestro. Entonces, ese proceso que ya no discrimina entre lo que proviene de una vertiente y de la otra, es lo que realmente hace, digamos, concreto, ¿no?, el proceso de mestizaje, y en la cocina arequipeña eso es muy evidente. Hay que reconocer también que la cocina arequipeña, en gran medida, está inspirada en la cocina castellana, sobre todo, ¿no? Algunos podrían decir, exagerando un poco y forzando la figura, que la cocina arequipeña es la adaptación de la cocina española con otros insumos, porque siempre hay algunos referentes. Por ejemplo, el rocoto relleno tiene un referente en los pimientos rellenos de España. El estofado es algo que también se practica ya. El adobado también, incluso como forma de conservación de alimentos, pero en vez de chicha se usa vino. Entonces, muchas veces la diferencia estriba más que nada en los insumos, pero las recetas se parecen mucho a la cocina española. Esto no le quita originalidad ni prestigio a nuestra cocina, todo al contrario, porque todas las cocinas se influencian unas a otras, porque somos parte de la historia del mundo. Un plato
de la cocina arequipeña está la historia del mundo, porque está toda esa vertiente andina y a través de España todo lo que nos conecta con lo celta, lo fenicio, lo romano y un largo etcétera. En el año de 1894, el músico arequipeño Eduardo García Calderón Recabarren compone el famoso vals de antaño Al pie del Misti, que dicho sea de paso es uno de mis valses favoritos. Después, posteriormente se le añade letra a este hermoso vals y para mí yo creo que esta canción representa de alguna forma la esencia de la cultura arequipeña y parte de su tradición. Quisiera que tú de pronto nos comentes acerca de esto y de la parte musical. Me parece que el vals tiene una influencia de yarabí, a pesar de que está designado como vals. Sería interesante que nos comentes al respecto. Y bueno, si no fuera mucha molestia, de repente pedirte que nos pudieras interpretar una versión, digamos, unplugged de este bello vals. Y sería excelente poder escuchar de tu voz, con tu guitarra, esta bella canción, Rafael. Bueno, y este tema, Al pie del Misti, que comentas, Sandrito, pues sí, ¿no? Es un tema que a mí me ha gustado muchísimo, siempre me ha remitido a Arequipa. Quizás dos de los temas que yo siento con mayor euforia y bueno, se me pone la piel de gallina cuando los escucho porque me recuerda pues todo lo que esta tierra maravillosa representa. Son dos los que a mí me significan muchísimo en ese sentido. Uno es el Canto a tu Gloria y otro es ¿no? Al pie del Misti. Son temas que tienen una fuerza telúrica increíble, que no pierden vigencia, que tienen muchísimas versiones, ¿no? La de los Dávalos, que es un clásico, también me gustó mucho la versión sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, hecha hace ya algunos años, es preciosa. En fin, es un tema que siempre nos va a remitir a esta nuestra tierra y a toda la querencia, ¿no? Ahora, sí, efectivamente en él se nota claramente la presencia de unos aires del yarabí, ¿no? En la parte inicial, definitivamente, y amalgamado con el vals, ese vals arequipeño que es tan característico porque no es como un vals criollo, no es como un vals del norte, no es como un vals costeño, que es mucho más, diríamos, tiene mucho más requiebros, es más jacarandoso, tiene más el sabor criollo, por decirlo de un modo. El vals arequipeño siempre estaba un poco más relacionado con el tema de lo europeo. Es mucho más europeo el vals, ¿no? Entonces, claro, y hay que tener en cuenta también que hay la directa influencia de compositores, en este caso Duncan Lavalle, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay definitivamente en este vals un sello muy, muy arequipeño. Yo no soy gran instrumentista ni cantante, así que prometo hacer algo. Vamos a hacer algo para simplemente no quedarnos en silencio, con la modestia de lo que podemos hacer respecto de este precioso vals, que eso sí, lo cantamos con un sentimiento realmente entrañable. Vamos con esto que se llama entonces Al pie del Misti. Al pie del Misti, muy blanca y bella, está Arequipa, mi tierra querida, tierra gentil y generosa. Cual lava ardiente de tu majestuoso Misti, se encendieron tus rebeldías. Canta gozoso mi corazón todas las glorias de tu pasado. Entonemos un himno de amor, que viva Arequipa, cuna de Melgar. Canta gozoso mi corazón
glorias de tu pasado. Entonemos un himno de amor, que viva Arequipa, cuna de Melgar. Las marineras ya la ves en las guitarras, en las serenatas y en las barcadas, alegres campanas, corridas de toros, profundo fulgor y de revoluciones. Así es mi Arequipa, mi blanca ciudad. Gracias, Rafael, por tan bonita interpretación. Te agradezco y bueno, como te comentaba, esta es una de mis canciones favoritas. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, mi niñez y bueno, estando lejos de nuestra tierra natal, uno tiene esa nostalgia, siente esa nostalgia acerca de nuestra patria chica, por así decir, Arequipa. También, Rafael, hablando un poco de la etnología, que es un tema que te interesa mucho y del cual sé que también tienes conocimiento, preguntarte acerca del anís. Yo sé que el anís Nájar, que es, digamos, la marca más conocida en Arequipa, es parte también de nuestro folclore y nuestra cultura en esta región del país. Y es fiel acompañante también de algunas comidas, como en el caso del adobo. Quería que nos comentes, Rafael, acerca de esto, de repente de los inicios, cómo así se origina este licor en esta parte del Perú. Sí, Sandrito, mira, qué temas tan lindos, esto de la gastronomía y en este caso de la enología, ¿no? Bueno, hasta donde tengo entendido, el destilado de anís, el anisado, es una bebida que está muy presente en España. El anís español pues es infaltable como bajativo. Yo creo que ese es uno de los aspectos más bien que justamente hablan de esta fuerte, digamos, impronta que dejó lo hispano en Arequipa, el anisado. Se ha considerado más de una vez como una santísima trinidad de las madrugadas arequipeñas, la presencia del anís, que en este caso el nuestro es el anís Nájar, el pan de ripacha, que lamentablemente ya el propietario de la famosa panadería en Ripacha, en San Lázaro, dejó de existir y bueno, se llevó el secreto de la receta. Es un pan muy blanco, ¿no? Ideal como para compensar digamos, la intensidad del adobo. Entonces es un pan muy neutro y bastante blanco, distinto a otros panes de 3 puntas. Y bueno, el adobo, ¿no? Entonces los tres pues constituyen una suerte, como decíamos, de trinidad en las madrugadas domingueras en Arequipa. Bueno, el anís es un bajativo no solo para el tema del adobo, sino en general para el consumo de cerdo, que puede producir alguna cierta inestabilidad gástrica. Entonces por eso se procede a asentarlo con esta bebida fuerte, que además baja el nivel de grasas, ¿no? Entonces se resulta siendo sumamente recomendable y saludable. La empresa que lo produce, ¿no? La distillería Nájar, fue la primera industria constituida en Arequipa, curiosamente, ¿no? Constituida como industria. Entonces marca un hito histórico. Y desde entonces hasta hoy es pues como diríamos, sin ánimo de hacer propaganda, pero como las bebidas energina y escocesa, que son pues un emblema de Arequipa, ¿no? Y los arequipeños cuando van fuera lo extrañan muchísimo. Bueno, es el anís Nájar, ¿no? Esa industria que definitivamente está asociada con lo que es lo arequipeño, pero con una cosa muy muy curiosa, ¿no? Nuestro anís Nájar usa como principal insumo el anís, y el anís proviene del valle de Curahuasi, ¿no? Esto es en Apurímac, ¿no? Entonces es una cosa curiosa el saber que el principal insumo no viene de Arequipa, ¿no? Para muchos arequipeños siempre tan cerrados en la región puede resultar esto muy llamativo. Sin embargo, es real, ¿no? El insumo principal viene de Apurímac.
Y bueno, indagando un poco acerca de tu trayectoria como músico y compositor, que dicho sea de paso, sé que eres un muy buen compositor con canciones muy bonitas y con letras también muy especiales. Encontré este video acerca de esta canción que la denominaron Todas las Voces. Ahora que la dura fragua del concreto ha vencido la blancura del sillar y este eterno cielo azul de tus poetas se ha tornado en esta gris oscuridad. Ahora que tus callecitas de adoquines En este proyecto, por así decir, y se incluyen artistas contemporáneos, jóvenes de la ciudad de Arequipa, en diferentes géneros musicales. Y quería preguntarte justamente al respecto, cómo así nace esta iniciativa. Sé que tú eres el compositor y bueno, quería felicitarte también por esta bella canción y quería que nos cuentes acerca de este proyecto, cómo se dio, cuándo se dio, cuál fue también la inspiración para poder hacer esta canción, Rafael. Nostalgia Coupé es el título de ese tema, que justamente ha representado para mí una satisfacción muy grande, por cuanto generalmente los temas que he hecho los hemos interpretado en un ámbito bastante cercano, de íntimos amigos, como es el caso de Cumbia o Brisa Andina. Pero esta fue la primera vez que gente que yo nunca había conocido, algunos sí, pero la mayor parte no, que interpretan un tema mío, ¿no? Y bueno, esto se debe a una idea que fue propuesta por mi amigo Michael Sarabia, que es productor musical, y justamente un compromiso aquí en casa, decidí cantarla para los amigos, y él le prestó mucha atención y desde ese momento siempre procuraba darle difusión, hasta que por propuesta de la Municipalidad Provincial de Arequipa se debía hacer un video, digamos, con motivo cultural arequipeño, y él propuso el tema y me propuso que lo ofreciera a un arreglista, también productor, como es Mike Valderrama, un joven talentosísimo arequipeño que sabe capturar de la música tradicional y hacer algo bastante comercial, con mucha llegada. Y eso es lo que hizo, los arreglos los hizo Mike Valderrama, la producción del video Michael Sarabia y su equipo, y hicieron esta propuesta donde cantan muchachos de la movida musical de Arequipa, pero muchos de ellos del ámbito del pop, del rock, o sea, una cosa un poco, diríamos, distante de lo que es el folclore, pero como todo arequipeño siempre tenemos pues el tema folclórico arequipeño arraigado, ¿no? Entonces salió esta versión que me gusta muchísimo porque intervienen estos jóvenes, distintas voces, distintos jóvenes, incluso una parte muy linda que la canta, que habla del futuro y la esperanza, la canta una niña que promete mucho en la música, ¿no? Entonces, realmente fue una satisfacción grande. Poco a poco he ido conociendo a los intérpretes a medida que por ahí nos coincidimos en algunos escenarios y me da mucho gusto que la hayan hecho suya y la hayan tomado a su manera. El tema está inspirado en la Arequipa de hoy, ¿no? O sea, por ahí percibía un ligero vacío, porque no es un vacío absoluto, de hecho, pero no hay temas que nos hablen de la Arequipa que desde la perspectiva de lo que viene ocurriendo hoy en día, siempre desde la nostalgia de la picantería y de cosas que incluso en algunos casos ya no existen. Entonces lo que se trataba era hacer una canción que hable del arraigo a la tierra, pero desde la perspectiva actual, ¿no? Con todo lo que ha sido y haciendo un contrapunto entre lo que fue y lo que está siendo ahora, ¿no? Así, por ejemplo, la marinera y la pampeña se contrapuntean en el verso, ¿no? O más bien con la cumbia y el reggaetón. Y así, ¿no? El bypass, el mall, todos esos elementos quería que de algún modo queden insertos en el verso para hacernos reflexionar
que ya no es solamente cuestión de decir que no cambien las cosas porque igual van a cambiar, ni quedémonos anclados en el pasado porque es imposible, y que aprendamos de pronto a amar lo que fue, pero también lo que viene siendo, y a aceptarlo y a convertirlo en parte de la identidad nuestra. Bueno, Rafael, también hablar un poco acerca de tus proyectos actuales. Me comentaste algo acerca de 2 agrupaciones con las que estás participando actualmente. Una que me parece que está integrada por algunos miembros de la ex agrupación Catedral de Humo de Arequipa, una banda emblemática también. Y el nuevo proyecto que me comentaste, Malki, cuéntanos también detalles acerca de esto, de qué se trata. Y bueno, a lo mejor si fuera posible también compartir algún material para la audiencia. Muy bien, Sandrito. Sí, son 2 proyectos que se configuran como 2 veredas opuestas, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, el hacer música con gente que marcó toda una presencia en el ámbito artístico en Arequipa, como bien indicadas que son los Catedral de Humo, en este nuevo proyecto donde ellos, en su formato de rock progresivo y experimental, han querido incorporar sonidos de raigambre andina, ¿no? Y es así como nos invitaron a Enrique Cueva y a mí para integrarse a ellos con el charango y los instrumentos de viento. Entonces él le ha dado un nuevo matiz y hemos tenido pues ya varias presentaciones de un grupo que busca tener una actividad constante, a pesar de que su director Edwin Revilla no vive en Arequipa, vive principalmente en Lima, pero siempre dándole mucho énfasis a la promoción, a la presencia en los escenarios y a los ensayos, sobre todo al ensayo, ¿no? Entonces es el grupo con el que últimamente más estamos frecuentando por lo seguido, la frecuencia de los ensayos. Y me parece una cosa muy interesante porque ellos proponen una suerte de lienzo en blanco para sobre eso nosotros dar las pinceladas que, dentro del formato de lo que ellos tienen, poder crear, ¿no? Porque no hay nada escrito, todos son canciones propias a las cuales nosotros le ponemos con total libertad estos instrumentos andinos, un proceso que tiene mucho de creativo porque hay que crear algo que no existe sobre esa base. Por eso es una gran satisfacción, estamos aprendiendo mucho acerca de la improvisación, en fin, hemos aprendido con Enrique y yo, me refiero a los folclóricos de Caralgen, hemos aprendido mucho de lo que ellos hacen y creo que es un mutuo enriquecimiento. Y el otro proyecto, que tiene directamente que ver con Michael Sarabia como productor, es Malki. Malki simboliza los ciclos de renovación en el mundo andino, ¿no? El Malki, por ejemplo, podía ser una momia de un ancestro, porque los incas veneraban a las momias de los ancestros y los llevaban como si fuesen o estuviesen en vida, los alimentaban, brindaban con ellos, en fin, una serie de cosas que desde la perspectiva occidental podrían sonar absurdas, pero que tienen una perfecta lógica en la cosmovisión andina. Malki también es la semilla y el árbol, ¿no? Es decir, los ciclos de vida, muerte que son en el mundo prehispánico, en el mundo ancestral, todo es cíclico, ¿no? Entonces el tiempo no es lineal, sino es cíclico y por lo mismo las cosas se repiten. Entonces el Malki representa un poco eso, ¿no? El comienzo y el fin. Y tiene que ver también con el hecho de que en este grupo habemos algunas personas ya con cierta experiencia y recorrido, por no decir que tampoco somos unas momias, pero ya tenemos pues una cierta edad. Ahí estamos hablando de Michael Sarabia, Enrique y quien les habla, pero como contraparte hay el maravilloso aporte de jóvenes, muy jóvenes, muy chicos, que aportan frescura, juventud y el haberse nutrido de cosas más actuales, más vigentes. Entonces ahí también, como en Caralgen, hay una simbiosis, ¿no? Y un mutuo enriquecimiento. Y bueno, ciertamente por ahora no tenemos mucho material porque estos 2 proyectos son bastante recientes, pero algo hemos hecho.
amigo Rafael. Sería muy interesante poder conversar acerca de muchos otros temas, acerca de la cultura y el folclore de nuestro querido Perú y de Arequipa. Más adelante quizás haya oportunidad de poder hacer otros videos de temas más específicos. Y bueno, ya para cerrar, nuevamente agradecerte, Rafael, por tu participación. Ha sido de verdad un placer poder escuchar y aprender también bastante acerca de tu conocimiento. Y bueno, quizás también para cerrar ya saber tus comentarios acerca de las nuevas agrupaciones, los nuevos talentos de músicos y artistas arequipeños, que si bien es cierto tienen diferentes influencias más modernas, de ritmos no tan tradicionales, en todo caso, ¿cómo verías tú el futuro y el presente de estos artistas jóvenes arequipeños? Y bueno, tus palabras de despedida, nuevamente mandarte un abrazo desde acá, desde Vancouver, y espero tenerte en otras oportunidades también en otros videos. Ok, te mando un fuerte abrazo, Rafael, muchas gracias y bueno, estamos siempre manteniéndonos en contacto por los medios. Cuídate, Rafael, y gracias nuevamente por tu participación. Bueno, Sandrito, es para mí un placer enorme haber participado en este café. Además, viendo la talla de tus invitados en entregas anteriores, pues uno se siente muy honrado de que me hayas considerado y que a través de este espacio podamos darle un poco de difusión a algunas actividades que por aquí hacemos. Muy agradecido. Bueno, y te comento que en el tema del movimiento cultural, musical, específicamente en Arequipa, estoy muy sorprendido por los últimos años, ya que gracias a frecuentar, por un lado, el trabajo de mi amigo Michael Sarabia como productor, y también una banda que tiene mis hijos que se llama Capital 7, he podido alternar con personas talentosísimas, chicos entre 20 y 25 años, que no dejan de sorprenderme porque son varios y porque tienen una formación muy sólida, teórica, musical, a diferencia de lo que ocurría en nuestra generación, que éramos un poco más empíricos. Ahora creo que por el uso de las redes hay acceso a mucha información, hay bandas que se preocupan desde los buenos instrumentos, que ahora hay mayor acceso, y hay pues un movimiento bastante consistente de gente muy talentosa, ¿no? Podría mencionarte varios ejemplos de cantantes, bandas, grupos, solistas, en fin, pero me sorprenden muchísimo, ¿no? Me sorprende muchísimo y he podido estar de alguna manera próximo a ellos gracias a la actividad musical. Sí, hace falta algo, ¿no? Que es todavía promover la cultura de que el trabajo del músico es un trabajo profesional. Y eso todavía cuesta. Hay lugares donde al músico, por hacer su trabajo, les pagan una cantidad pues paupérrima, ¿no? Y la verdad es que no se piensa en la calidad de los equipos de sonido que se les debe prodigar. Es lo último que se piensa. Yo pienso que en ese sentido tenemos que ganar todavía un poco de terreno. Incluso, fíjate, ¿no? Es un contrasentido tremendo. En algunos casos los locales les pagan a los músicos que han tocado con bebidas y consumos. O sea, eso no le harían a un contador, a un arquitecto por parte de su trabajo, ¿no? Entonces falta todavía posicionar la labor del músico como un profesional. Y a veces los mismos músicos son los culpables de que así no sea, ¿no? Entonces al músico hay que pedirle, y creo que lo están tomando más en serio los jóvenes de hoy en día, que lo suyo es un trabajo, ¿no? Y yo estoy constatando la presencia de varios jóvenes que salen a trabajar en las noches, pero mantienen una conducta totalmente correcta, ecuánime, porque lo consideran como un trabajo, y en eso creo que también estamos mejorando. Siempre falta mucho apoyo a la cultura. Creo que todavía no se llega a darle el lugar que le corresponde, y Arequipa tiene todas las condiciones para ser una ciudad de cultura, de movimiento cultural muy consistente, ¿no? Por las características que tiene, por la historia, por el pasado. Y de hecho, yo invito siempre a los jóvenes a innovar, ¿no? De hecho, el arequipeño, ya hemos conversado de eso, es un poco ortodoxo, recalcitrante en lo suyo, reniega de cualquier cambio, pero creo que es siempre bueno la renovación. Y ya viene ocurriendo un poco la música. Por ejemplo, durante muchos años en la acuarela hemos sido costumbristas y grandes acuarelistas. Los arequipeños siempre ganaban los concursos nacionales
tenemos ya ese prestigio ganado, pero siempre dando vueltas en torno a los mismos motivos, la chombita, la picantería. Creo que es hora, y ya se está haciendo, ¿no?, de ir y arriesgar un poco más y renovar. La renovación nos va a salvar del olvido en todos los campos de la cultura. Eso como una reflexión final, ¿no? Y bueno, aquí a la distancia, un fuerte abrazo, Sandro, nuevamente agradecido por la oportunidad, y en estos tiempos de festividades de Arequipa, pues decirte que como arequipeño nos aunamos todos a un abrazo, porque los arequipeños pueden estar en muchos lugares dispersos, y sin embargo siempre tenemos esa ligazón con la tierra, con el terruño, con la querencia, con lo telúrico incluso, ¿no? Incluso los no nacidos en Arequipa, porque yo creo que la arequipeñidad no es una cuestión fortuita, una coordenada geográfica de donde nació, sino es una vivencia, ¿no? Y como decía Doris Gibson, un arequipeño nace donde quiere. Así que, Sandrito, un fuerte abrazo y nuevamente el agradecimiento, y espero que sea realmente sí hasta otra oportunidad, y un abrazo también muy fuerte y un saludo a todos aquellos que vayan a espectar este ameno café, muy grato por cierto, que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno amigos, ya para despedirme, les agradezco por su atención, por ser parte de este café, este cuarto episodio de Tomando un Café con Sandro. Para mí realmente ha sido una bonita charla, una bonita oportunidad de conocer a un gran artista como es Rafael Longhi. Te agradezco, Rafael, por tu participación en este episodio. Creo que hemos aprendido mucho. Gracias también por compartir la música y el material acerca de las agrupaciones en las que participas. Y bueno, despedirme de todos ustedes, amigos. Espero que estén todos muy bien y estaremos viéndonos en el próximo café. Les mando un abrazo y saludos desde acá, desde Vancouver, Canadá. Chao, chao. Bueno, estimado Sandro, tal como lo solicitaste, nos habías pedido este tema que se llama Un mensaje cifrado, y en ese sentido tengo el honor de contar con la compañía de Axel Camacho. Un gusto. Que además de llevar la guitarra y una de las voces, debo decir que él fue el arreglista de este tema y el responsable de los arreglos de guitarra y algunos ajustes también que tuvo a bien hacer. Entonces, para mí es un honor ofrecerte este tema en compañía de Axel, Un mensaje cifrado. Será una excusa y sus versos las palabras con las que pueda decir que a medio camino de esta vida tengo unas cuentas perdidas que no me dejan dormir. Debo hacer un inventario final para ver qué me queda en total. Debo hacer un inventario final para ver por qué fue este final. Tengo 2 sobres y un verso, la carta y el beso que nunca te di. Dentro de un sobre olvidadas las noches pendientes que te prometí. Y en la voz de esta guitarra guardo la esperanza que llegue hasta ti. En un lenguaje dictado, el mensaje cifrado solo para ti.
veo todo lo que fui. Y entre papelitos de colores, tras la pátina del tiempo, puedo verme junto a ti. Todos son momentos congelados, numerados del 1 al 10.000. Todos son momentos congelados, una historia de principio a fin. Veo un concierto a la luna con coro de grillos desde tu jardín. Veo un balcón junto al cielo, la lluvia en febrero, la brisa de abril. Y en la voz de esta guitarra guardo la esperanza que llegue hasta ti. En un lenguaje encriptado, el mensaje cifrado solo para ti. Y al fin poderte decir, sin que lo debas pedir, que la mañana más bella asomó a mi ventana cuando yo te vi.